Bienvenidos. Ahora vamos a demostrar las siguientes propiedades. Supongamos que A, B, C y D son números reales. Debemos demostrar que el inverso aditivo de A multiplicado con el inverso aditivo de B es igual a A por B. También A multiplicado con el inverso aditivo de B es igual al inverso aditivo de A por B. La tercera sería que A multiplicado con la diferencia de B y C es igual a la diferencia de A por B con A por C. La cuarta propiedad, si A es diferente de cero, entonces el inverso de A, el inverso multiplicativo de A, es igual a la división entre el 1 y el A. La quinta propiedad es que si A es diferente de cero, B es diferente de cero y el producto también es diferente de cero, entonces el inverso del producto es igual al producto de los inversos. Y la última es que si B es diferente de cero, D es diferente de cero, entonces la suma de fracciones es igual a lo que nosotros como nos conocemos como la suma de fracciones cruzadas. Cuando hacemos, digamos, hacemos el cruce A con D y multiplicamos B con C. Entonces, si tengo la fracción A sobre B más la fracción C sobre D, eso es como tener A por D más B por C dividido por el producto de los denominadores. Así que vamos a demostrar todas estas propiedades. Para la primera, comenzaremos del miembro izquierdo y vamos a llegar al miembro derecho. Entonces, comencemos. El inverso aditivo de A multiplicado con el inverso aditivo de B, podemos sustituir. Anteriormente ya hemos demostrado que el inverso aditivo de A es igual a el inverso aditivo de el elemento neutro para la multiplicación multiplicado con A. Esto ya lo habíamos demostrado, entonces vamos a sustituir. Ahora puedo aplicar la propiedad asociativa, puedo asociar el A con el inverso de B, el inverso aditivo de B. Entonces asociamos los últimos dos factores. Ahora, algo similar a lo que hicimos anteriormente, el inverso aditivo de B es como tener menos 1 multiplicado con B. Así que hacemos esa sustitución. El menos B lo sustituimos por menos 1 por B. Podemos asociar dentro de corchetes, podemos asociar el A con el menos 1. Entonces asociamos. Ahora aplicamos la propiedad conmutativa, podemos conmutar el A con el menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por A. Conmutamos. Luego regreso a aquella propiedad que decía que menos A es igual a menos 1 multiplicado por A. Entonces vuelvo a sustituir. Ahora aplico la propiedad asociativa, el primer factor, menos 1, lo asocio con el segundo factor y entonces me queda asociado menos 1 multiplicado con menos A. Y aparte me queda el B. Luego, la misma propiedad, cuando yo tengo menos 1 multiplicado con un elemento C, esto es como tener el inverso aditivo de C. En este caso, el C prácticamente es el inverso aditivo de A. Así que esa propiedad es la que estamos usando y hemos sustituido donde aparecen los corchetes. Entonces, menos 1 multiplicado con menos A es como tener el inverso aditivo del inverso aditivo de A. Y esto me va a quedar A por B porque ya hemos demostrado en las lecciones anteriores que el inverso aditivo del inverso aditivo de A da el elemento A.
Es decir, si aplico inverso 2 veces, vuelvo al mismo lugar. Por lo tanto, el inverso aditivo de A multiplicado con el inverso aditivo de B da como resultado A por B. Ahora demostremos la otra propiedad. A multiplicado con menos B es igual a menos el producto. En otras palabras, A multiplicado con el inverso aditivo de B es el inverso aditivo del producto entre A y B. Bueno, comenzaré a partir del miembro izquierdo. A multiplicado con menos B. Puedo usar la propiedad que he mencionado. El inverso aditivo de B es como tener menos 1 multiplicado con B. Entonces, hago esa sustitución. Luego puedo asociar el primero con el segundo de izquierda a derecha y puedo conmutar por la ley de conmutatividad. Le doy vuelta a las posiciones. Luego, como sé que el producto es asociativo, entonces puedo asociar los últimos dos términos, los últimos dos factores, y el menos uno lo dejo aparte. Luego, por la propiedad que decía que menos uno multiplicado por un elemento C, esto es como tener el inverso aditivo de C. En este caso, C es el producto de A con B. Así que esa propiedad es la que hemos usado aquí. Y eso demuestra que, en efecto, A multiplicado con menos B es igual al inverso aditivo de A por B. Además, aquí podemos decir que también, de manera análoga, se puede ver que esto también es igual al inverso aditivo de A multiplicado con B. La prueba es completamente análoga. Bueno, ahora demostremos esta otra propiedad. A multiplicado con B menos C, eso es igual a A por B menos A por C. Voy a comenzar con el miembro izquierdo. A multiplicado con B menos C, por definición de diferencia, B menos C se definió como una suma, solo que al C hay que multiplicarlo con menos 1. Entonces, B menos C es como tener una suma, B más menos 1 multiplicado por C. Ahora puedo aplicar propiedad distributiva, el axioma de distributividad. El producto es distributivo con respecto a la suma, entonces hago A por B y luego más A por este otro término. Entonces tendría A por B más A multiplicado con menos 1 por C. Luego, en el segundo término, podemos asociar los primeros dos factores, entonces asocio el A con el menos 1. Puedo aplicar ley de conmutatividad, entonces puedo cambiar las posiciones de los factores. El menos 1 lo dejo a la izquierda y el A lo dejo a la derecha. Y ahí puedo aplicar ley asociativa, entonces puedo asociar el A con el C y el menos 1 lo dejo aparte. Y por definición de diferencia entre dos valores, hemos definido que, por ejemplo, x menos y, esto lo definimos igual a x más el inverso del 1, el inverso aditivo del 1 multiplicado con y. Por lo tanto, en este caso, x sería a por b y el y sería a por c. Entonces, hemos demostrado la propiedad. Ahora vamos a demostrar que el inverso de A es igual a la división entre el 1 y el A. Así que primero, el inverso de A es igual a 1 multiplicado con el mismo valor inverso de A. Recordemos que como el 1 es el elemento identidad bajo la multiplicación, entonces para todo x en los reales, el 1 multiplicado con x sigue siendo x. En este caso, el x vendría a ser el inverso de A.
Y por definición, nosotros definimos que A dividido por B, esto en su momento se definió como un producto A multiplicado con el inverso de B. Entonces, si en este caso A es igual a 1, tendríamos que 1 sobre B, por definición, es 1 multiplicado con el inverso de B. Y aquí tenemos 1 multiplicado con el inverso de A. Entonces, eso es la división de 1 entre A, por definición de división. Entonces, este literal D era inmediato. Luego nos piden demostrar que el inverso de un producto es el producto de los inversos, suponiendo aquí que los factores son diferentes de 0. Bueno, vamos a comenzar. Sabemos que todo elemento X multiplicado con su inverso debe de dar como resultado el elemento neutro bajo la multiplicación, es decir, que esto debe de dar 1. Si tomamos X como A por B, entonces tendría que el inverso de A por B multiplicado con A por B, eso es 1. Bueno, aquí también esto que he escrito acá es como tener también el inverso de X multiplicado con X, ya que podemos usar la ley de conmutatividad. Entonces, todo elemento multiplicado con su inverso da como resultado el 1. Entonces, podemos asociar el primer factor con el segundo factor y el b me queda aparte. Ahora la estrategia va a ser multiplicar a la derecha por el inverso de b, porque a multiplicar por el inverso de b, cuando tenga esto, cuando multiplique por el inverso de b, aquí me va a quedar, digamos, b a la menos 1, y este factor va a ser 1. Y entonces, aquí a la derecha me va a quedar b a la menos 1. Entonces, voy a poder ir cancelando, voy a poder cancelar el b. Así que eso es lo que voy a hacer. Multiplico por b inverso a la derecha en ambos miembros de la igualdad. Si lo hago a un lado, tengo que hacerlo al otro. Entonces, multiplico por el inverso de b por la derecha en ambos miembros. Pero como el 1 es el elemento identidad bajo la multiplicación, cuando multiplico por 1, no hago nada, entonces me queda solamente el inverso de b. Y aquí puedo aplicar propiedad asociativa y me va a quedar b por el inverso de b y esto va a ser el 1. Eso es lo que hago. Asocio, aplico propiedad asociativa, asocio b con b a la menos 1 y eso da como resultado el 1. Pero al multiplicar por 1 no estoy haciendo nada, entonces solo me queda lo que está entre corchete. Entonces, lo que estaba entre corchete da como resultado b inverso. Y entonces puedo hacer la misma estrategia. Puedo multiplicar a la derecha a ambos lados de la igualdad por el inverso de a. De tal manera que el a lo podemos cancelar y a la derecha, en el miembro derecho de la ecuación, me va a quedar el inverso de a. Entonces, multiplico por el inverso de a la derecha, asocio, y esto de aquí, que está entre paréntesis, me va a dar el 1. Entonces, cuando ya tenga eso, aquí voy a tener, como esto va a ser 1, entonces solo me va a quedar el inverso de a b, el inverso de a por b. Y esto de aquí, el inverso de b por el inverso de a, yo puedo usar la propiedad de conmutatividad, la ley de conmutatividad, y esto es como tener a la menos 1 por b a la menos 1. Entonces, estos dos valores son iguales. Así que concluimos que esta igualdad es verdadera. Y eso es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a demostrar esta otra propiedad que es la suma de fracciones. Yo tengo la fracción a sobre b más la fracción c sobre d. Eso es como tener
la fracción, otra fracción, y aquí estamos usando el método cruzado, digamos, A lo multiplico con D, eso, más, ponemos el mismo signo, aquí el más, luego hacemos el otro cruce, que sería B con C, entonces aquí tendría B con C. Y en el denominador va a quedar el producto de los denominadores. Así que vamos a demostrar esto, vamos a empezar por el miembro izquierdo. Entonces, como aquí tengo A sobre B, por definición de división, esto es como tener A multiplicado con el inverso de B, más C multiplicado con el inverso de D. Y aquí lo que podemos hacer es que puedo poner un 1 en medio del A y del inverso del B. Recordemos que cuando multiplico por 1 no altero la igualdad. Lo mismo hago en el segundo término. A la par del D, a la izquierda pongo el 1. Y a este 1 le podemos dar forma. Por ejemplo, al 1 que está aquí, el primer 1, lo podemos escribir como D por D a la menos 1. Y este otro 1 lo podemos expresar como B por B a la menos 1. Entonces, eso es lo que hacemos. En lugar de 1 escribimos D por D a la menos 1, que eso sigue siendo 1. Y aquí ponemos también el otro 1, un 1 conveniente, que este es el 1 también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Ahora vamos a asociar, por ejemplo, el D inverso lo asocio con el B inverso. Asociamos. También asocio aquí B inverso con D inverso. Vamos a asociar. Esto se puede hacer por la ley de asociatividad. Luego aplico aquí lo que es la conmutatividad. Por ejemplo, lo que está aquí entre paréntesis, puedo conmutarlo. Entonces cambio las posiciones de los factores, intercambio esas posiciones. Lo demás lo dejo intacto. Entonces, por la propiedad que ya probamos que el inverso de A por B es el inverso de A por el inverso de B. Entonces, aquí tengo el producto de los inversos, entonces eso es como tener el inverso del producto. Lo mismo en el otro término, aquí tengo el producto de inversos, es como tener el inverso del producto. Luego, en el primer término puedo asociar el A con el D. En el segundo término también puedo asociar el C con el B. Y aquí aparece, se está repitiendo este factor, el inverso de B por D. Entonces, puedo usar la propiedad, el axioma de distributividad y puedo sacarlo como factor común. Es decir, que puedo hacer esto por distributividad. Y esto es como tener X por el inverso de un elemento Y. Y esto lo hemos definido como el cociente de X entre Y. Entonces, X sería lo que está aquí entre paréntesis y Y sería, en este caso, B por D. Así que esto, lo último, es como tener, aquí lo vuelvo a poner, y es como tener, lo que necesito aquí primero es, aquí tengo esta posición BC, entonces voy a respetar ese orden. CB le podemos cambiar la posición porque tenemos la ley de conmutatividad. Entonces puedo aplicar la conmutatividad. Eso significa que C por B es igual a B por C. Puedo sustituir y ahora sí, esto es como tener un X multiplicado con el inverso de Y. X, como he dicho, va a ser lo que está entre paréntesis a la izquierda, es decir, AD más BC, y el Y es BD. Por lo tanto, yo tengo este producto por definición de cociente, esto es igual a la división de X entre Y. Y eso es lo que hacemos, entonces voy a tener la división de AD más BC entre BD. Y eso es lo que queríamos demostrar.